amantes de los rompecabezas, yo soy Marisol y en este video de Paraíso de Rompecabezas les traigo un video súper interesante, histórico y entretenido, que es acerca de cuál fue el primer rompecabezas en el mundo y quién inventó el primer rompecabezas. Así que pues vamos a comenzar con este video. Si estás llegando por primera vez a este canal, bienvenido, bienvenida a este canal Paraíso de Rompecabezas. Aquí hablamos de todo acerca de rompecabezas y armamos rompecabezas, armables, Lego, etcétera. Así que si eres nueva o nuevo, bienvenida a la comunidad o bienvenido a la comunidad de Paraíso de Rompecabezas. Te invito a suscribirte a este canal donde vas a encontrar todo acerca de rompecabezas. Y pues en este video les traigo datos interesantes acerca de el primer rompecabezas en el mundo. La verdad, como amante de los rompecabezas y que siempre ando armando rompecabezas, esto era una pregunta constante. ¿Cuál fue el primer rompecabezas? ¿Quién fue la persona que lo inventó? Y pues bueno, historia hay basta. De hecho, hace algunos añitos hice una revisión rápida por la historia de los rompecabezas y esto va desde el inicio de la humanidad casi. Pero bueno, ha pasado bastantes sucesos, cosas como que se parecieran rompecabezas como los conocemos hoy en día, pero hay algo muy preciso en la historia que vemos cómo surge el primer rompecabezas justo como lo conocemos hoy en día y de ese suceso es el que vamos a hablar en este video. Así que pues bueno, comencemos con la historia. Pero ¿quién fue la persona que inventó el rompecabezas como lo conocemos hoy en día? Que su término en inglés sería Jigsaw Puzzle. Bueno, pues es nada más y nada menos que John Spilsbury, que espero estar diciendo bien el apellido, pero aquí está en texto. Bueno, se dice que se inventó el primer rompecabezas como lo conocemos hoy en día en 1760 aproximadamente, aunque hay un dato preciso de 1766. Pero ¿quién fue John? John fue un cartógrafo británico muy reconocido, que nació en 1739 y falleció a los 29 años de edad. Con una vida tan corta, fallecer a los 29 años, inventó algo que nos llena y nos apasiona a muchísimas personas hoy en día, que se trata de los rompecabezas. John de profesión es cartógrafo y se dedicaba a la imprenta. Entonces, básicamente, el surgimiento de los rompecabezas modernos surgió a través de la cartografía y la imprenta. Creo que van muy bien de la mano. John realmente trabajó como hoy en día diríamos becario de una persona muy importante. John era el aprendiz del destacado y famoso impresor y grabador Thomas Jefferies. ¿Y quién era Thomas Jefferies? El geógrafo estelar del rey de Inglaterra, Jorge III. En la actualidad, por ejemplo, en países como México, el geógrafo y la geógrafa no son tan bien reconocidos, pero en un mundo antiguo, en los años 1700, 1600, inclusive 1800, los geógrafos eran personas súper destacadas, porque eran las personas que nos estaban enseñando el mundo. Hacían desde navegaciones por todos los océanos para dar más o menos como un mapa del mundo y así entender en dónde estábamos posicionados. Es por eso que en la antigüedad los geógrafos eran súper destacados y era un trabajo completamente de honor y de personas muy intelectuales. Por su parte, John, aparte de ser el aprendiz de Thomas, también se dedicaba muchísimo en la imprenta y empezó a ser destacado por la creación de libros infantiles y educativos, que al estar inmerso en el mundo de los libros infantiles y la rama educativa, empezó a hacer diferentes trabajos como de grabado, gráficos, mapas y también artículos de papelería. Y con este contexto podemos ir viendo luz de lo que sucedió, que él creó el gran pasatiempos de muchas personas como nosotros los amantes de los rompecabezas. Creó el primer rompecabezas, pero ¿cuál fue ese primer rompecabezas? Estamos hablando de libro, educación, mapas, geografía. Bueno, pues unió todo esto y creó lo siguiente. Pero antes de descubrirlo, espero que ya estés suscrita o suscrito a Paraíso de Rompecabezas. Si no, te doy 2 segundos para que lo hagas. 1,
2. Espero ya estés suscrito a Paraíso de Rompecabezas y acompáñame a descubrirlo. Pues bien, los conocimientos que tenía John en cartografía, geografía, imprenta, libros infantiles educativos, empezaron en él a despertar una nueva área que podría explotar a nivel educativo y también de negocio, ideando y diseñando productos que ayudaran educativamente a los niños, a las infancias. ¿Con qué? Con la geografía, mediante un juego educativo. Y así nació el primer mapa seccionado. ¿Que de qué se trataba esto? Bueno, de una tabla de madera donde encima de él se colocaba una impresión. ¿Impresión de qué? De un mapa de Europa. Es decir, que teníamos una madera con encima la impresión de un mapa de Europa, que después pasó a literal cortar la orillita de todas las fronteras de los países de este continente para tener un nuevo material educativo que vendía en cajas. Sí, dentro de esta caja teníamos pedacitos de justamente los países que conformaban Europa y se entregaban como material educativo para que la niña, el niño o cualquier persona empezara a buscar cómo unir estos países hasta formar todo el continente de Europa. Y así, al tiempo que los niños o las personas estaban jugando, estaban aprendiendo de geografía, donde se encontraban los países de Europa. Una gran idea. Estos recortes por la frontera de los mapas era hecho completamente a mano, pues teníamos madera con una impresión adelante. ¿Qué se hacía? Pues con herramientas como la marquetería, iban trazando la ruta a mano completamente de cada una de las fronteras de los países. Y así se crearon los primeros rompecabezas. Fueron de madera como lo conocemos hoy en día. El nombre del primer rompecabezas, como se los mencioné, es mapa diseccionado, o también por su traducción lo podemos conocer como disección de mapa. Y gracias al éxito rotundo en ventas de este nuevo material educativo para niños y para poder aprender geografía, pues a John se le ocurrió hacer más de esto. Sí, empezó a hacer más mapas de Europa, pero también empezó a hacer mapas de diferentes continentes, como Asia, África, América e inclusive lugares como países o localidades, como es el caso del mapa de Inglaterra, también de Gales, Irlanda, Escocia, entre muchos otros. Y todos estos fueron un éxito en ventas. Y todos estos materiales educativos fueron llamados mapas diseccionados y fue una gran idea. Aquí una pausa, por favor déjenme en los comentarios si ustedes como yo tuvieron un rompecabezas de mapa. Cuando yo estaba muy chiquita, yo recuerdo que teníamos, en este caso, todo el país de México seccionado por cada uno de los estados de México. Y literal, era un juego educativo, un material educativo con los cuales aprendíamos tanto todos los estados de México como dónde se encontraban. Y lo ensamblábamos y yo jamás pensé que esto fuera un rompecabezas. Pero ahora que lo pienso, claro que es un rompecabezas. Es un material educativo muy bueno. Díganme en los comentarios si ustedes también tuvieron uno o cómo era su primer rompecabezas. Platíquenme en los comentarios. Hasta este momento, la verdad es que la historia a mí me fascinó, me encantó, porque a mí me encanta todo lo educativo y me encantan los rompecabezas. Y para mí hacía todo sentido. Pero como todo en la historia, hay diferentes versiones de lo que sucede en el mundo, porque además solo tenemos pequeños vestigios históricos a través de pesquitas que vamos uniendo y fue la historia de tal cosa, la creación de tal cosa, qué pasó en tales países, etcétera. Entonces, los rompecabezas no son la excepción. Como lo dije al inicio del video, como conocemos los rompecabezas hoy en día, surgieron así en 1766, pero previamente en diferentes culturas y civilizaciones hay como opciones de diferentes prototipos, arquetipos de lo que después desencadenaría en un rompecabezas. Entonces podríamos decirle que aquello fue los antecesores de los rompecabezas. Y si quieren un video de eso, déjenme en los comentarios y yo busco toda la información para buscarles más cosas en la antigüedad que eran pequeños deslumbramientos de lo que después serían los rompecabezas. Pero bueno. En este mismo momento que está sucediendo todo esto, en 1766, hay otra vertiente de la historia. Y aquí entra la otra versión que también se las quiero contar, porque no sabemos cuál es cierta o si es un poco de ambas. Que en este caso yo creo que es un poco de ambas. Y a esta historia se une Lady Charlotte Fink,
¿Quién fue Lady Charlotte Fink, la institutriz de los hijos del rey Jorge III? ¿Se acuerdan que John era el aprendiz de Thomas, que Thomas era el geógrafo del rey Jorge III? Pues en esta ecuación entra Lady Charlotte, que fue la institutriz de los hijos del rey Jorge III. Pero ¿cómo es que Lady Charlotte entró en esta ecuación? Bueno, pues se dice que Lady Charlotte fue quien conceptualizó la idea de los rompecabezas modernos como hoy los conocemos. Ella estaba buscando herramientas educativas para mejorar el aprendizaje de los niños, los hijos del rey Jorge III. Entonces, Lady Charlotte ideó tener un mapa seccionado para enseñar mejor geografía a los hijos del rey Jorge III. Y así fue como Lady Charlotte le pidió al geógrafo Thomas Jeffery que construyera algo como esto, ya que él era el geógrafo del rey Jorge III. Entonces, la institutriz se acerca al geógrafo del rey, que es Thomas Jefferys, y Jefferys se acerca con John, quien le platica esta idea, y él, al estar inmerso tanto en la cartografía, la imprenta y la geografía, pues empezó a realizar este producto que son los rompecabezas. Muchas veces dentro de la historia de las cosas hay una cara oculta. De hecho, hay un libro muy bonito que se llama La cara oculta de la ciencia, que se los recomiendo y también se los dejo en la caja de descripción abajo por si les interesa, que es aquellas intervenciones de la cara oculta de todas las cosas que ha aparecido o ha pasado en la ciencia. ¿Y quién es esa cara oculta? Las mujeres. Ese libro es espectacular porque cuenta las siguientes versiones o fluctuaciones de la historia que hacen recaer el peso en la conceptualización, la creación, la elaboración en las mujeres. Pero como todo en la historia y sobre todo en la antigüedad, las mujeres teníamos menos derechos que los hombres. Eso lo sabemos a nivel histórico. Pero ¿qué da a pie esta situación? Bueno, que también la voz, decisión y la creación de las mujeres era ocultada. Entonces imagínense si la historia se va pasando de generación en generación, todos los aportes de las mujeres que llegaron a hacer probablemente ni quedaron escritas ni nada. Entonces esta versión de la historia de la creación de los rompecabezas me gusta concluirla con que fue conceptualizada por Lady Charlotte y ejecutada con el conocimiento de John Spilsbury. Así que pues nunca sabremos qué parte de la historia es verdad, cuál es falsa, pero podemos descartar. Y hoy en día nos quedamos con estas dos versiones que me parecen fabulosas. Pero bueno, se llamaba mapa diseccionado esta creación. ¿Cómo llegó a que en español se llamara rompecabezas y en inglés jigsaw puzzle? ¿Cómo pasó? Pues tuvieron que pasar más de 100 años para que surgiera el nombre jigsaw puzzle y rompecabezas. Estábamos hablando de Inglaterra. Todo esto sucedió en Inglaterra, que es un país de habla inglesa, inglés. Y lo primero que sucedió fue la palabra rompecabezas o jigsaw puzzle. Bueno, hoy en día y a través de la historia sabemos que como surgió el nombre fue primero jigsaw puzzle en inglés y después las diferentes traducciones, que en español sería rompecabezas, aunque en varias partes de España se le llama puzzle, que es como se escribe en inglés puzzle, de la palabra jigsaw puzzle. Ahora, en un video anterior que yo les hice, que fue el video donde reaccionamos a el robot que arma un rompecabezas 200 veces más rápido que un ser humano, se los dejo por la parte de arriba y en la caja de descripción abajo. Durante el video yo me cuestioné el por qué le dicen Jigsaw, porque este robot lo llamó Mark Rober Jigsaw. Le puso así de nombre, pero no hacía mucho sentido en español, porque en español se llama rompecabezas, pero la palabra es compuesta en inglés, Jigsaw Puzzle. Y justo cuando estaba viendo de dónde surgió este primer rompecabezas, pues dije, es momento de ver por qué Jigsaw. Y bueno, ahora ya lo sé. Hay, como en todo, nuevamente, versiones de la historia que puedan suceder por una cosa o por otra, pero al final llegamos a conclusiones dado los hechos que tenemos. Y en este caso, Jigsaw en inglés hace referencia a una máquina, que es la sierra de calar, que es esta sierra. ¿Y por qué le pusieron Jigsaw Puzzle por una sierra? Antes que nada, importante mencionar que en 1909 es cuando surgió la palabra Jigsaw Puzzle. Y en 1909, ¿cómo eran las cosas? Hoy en día tenemos cortadoras de todo tipo, no solo como esta de calar, que es la que se mueve de un lado a otro para poder hacer un corte, sino tenemos corte a láser, corte con agua, corte con muchas herramientas eléctricas, bueno, de todo tipo de tipos de herramientas para cortar. Pero si nos remontamos a 1909 y
en ese momento, la historia siguiente, que son los años anteriores, ¿cómo es que se recortaba? Bueno, si necesitábamos cortar cosas, sobre todo de madera o metales, teníamos esta sierra de calar, que es típicamente usada hasta en la actualidad para recortar madera. ¿Y recuerdan cómo eran los mapas seccionados? Era madera, sobre eso, la impresión de un mapa. Entonces, hace referencia justamente a eso, a la herramienta que se ocupaba para justamente recortar estos rompecabezas. Jigsaw, sierra de calar. Bueno, sería un rompecabezas hecho con la sierra de calar, algo parecido. Y pues bueno, entonces se ocupa la palabra jigsaw muy posiblemente porque era la herramienta con la cual se hacían los cortes de estos mapas seccionados. Entonces fue muy inteligente llamarlos los rompecabezas de la sierra de calar, que sería una traducción muy exacta o precisa al español. Rompecabezas de sierra de calar. Pero eso tenía más sentido en la antigüedad. Hoy en día, rompecabezas. Ahora tenemos un conflicto con la palabra rompecabezas, porque en español le hacemos rompecabezas de un solo tipo, pero puzzle en inglés hace referencia a muchísimas cosas. Aquí hay algo muy importante de aclarar. Dentro de los idiomas no hay una traducción exacta de las cosas, porque inclusive en la actualidad sabemos que hay palabras, por ejemplo, en inglés que no tienen traducción al español y palabras en español que no tienen traducción al inglés, sino cosas medianamente similares y las llamamos así. Es por eso que se dice, y muy bien se dice en la traducción de idiomas, que mientras vamos traduciendo de un idioma a otro, vamos perdiendo conceptualización y sentido a las cosas, porque justamente no existen palabras tal cual replicadas de un idioma a otro. Hay palabras que sí, pero la mayoría no, y es por eso que dentro de las traducciones se va perdiendo sentido de las cosas. Y eso fue lo que pasó con Jigsaw Puzzle. Puzzle en inglés hace referencia a cualquier desafío intelectual para resolver una actividad o problema. Es por eso que puzzle podemos encontrar desde estos juegos para sacar un nudo de otro, un clavo de otro. Yo tengo bastantes de esos juegos. El cubo Rubik sería también un puzzle, pero para aquellos rompecabezas, desafíos mentales de resolver cosas como en español conocemos los rompecabezas, entonces es necesario en inglés usar la palabra compuesta, Jigsaw Puzzle. Por fortuna, en español solo tenemos rompecabezas. Y al resto, pues ya los decimos más específico, como juego mental, juego de cosas físicas u otras palabras para esos juegos. Rompecabezas hace referencia justamente a este juego que tenemos para armar piezas que están desorganizadas y encontrarle un sentido a una imagen, una forma o lo que sea. Así que pues, vivan los rompecabezas. Algo muy interesante de recordar también es que desde el 2005 tenemos el Día Mundial de los Rompecabezas. ¿Y tú festejas este día, el Día Mundial de los Rompecabezas? Bueno, se dice que se creó por un truco de marketing, pero qué bonito tener un día de nuestro amado hobby, ¿no creen? Y bueno, ha pasado el tiempo, los años y la historia se ha quedado atrás. Hoy en día tenemos diferentes y diversas maneras de tener un rompecabezas. Desde luego, seguimos teniendo mapas de rompecabezas, pero tenemos cosas también muy interesantes ahora, como rompecabezas de arte, rompecabezas de fotografías, rompecabezas de fórmulas matemáticas, porque aquí amamos también las matemáticas, de películas y hasta de cereales y muchísima diversidad de rompecabezas, que por eso creamos este canal, para ver toda esa diversidad de rompecabezas y todo acerca de rompecabezas. Pero también tenemos diferentes maneras ahora, desde los planos, que son los rompecabezas 2D, los rompecabezas en 3D, que ya tienen volumen, los rompecabezas holográficos, también los rompecabezas de 2 vistas, rompecabezas giratorios como el globo terráqueo, que sería como una evolución de aquel rompecabezas de mapas, que fue el primer rompecabezas como lo conocemos hoy en día. Tenemos rompecabezas que brillan en la oscuridad, rompecabezas con glitter, rompecabezas coloreables. Tenemos una gran cantidad de rompecabezas y que a mí me encantan todos. Hoy en día tenemos gran variedad y seguramente seguiremos teniendo innovaciones en los rompecabezas, viendo la creatividad y la innovación de futuras generaciones con los rompecabezas. Cuéntame en los comentarios cuál es tu rompecabezas favorito y si te gustó e interesó este
este video. También cuéntame qué más quieres saber acerca de los rompecabezas y yo feliz de hacerles más contenido de rompecabezas. Si te gustó este video, no olvides dejar tu bonito like, que con eso me apoyas muchísimo, suscribiéndote al canal de YouTube Paraíso de Rompecabezas y viendo los siguientes videos y más acerca de rompecabezas. Les quiero mucho, que estén muy bien y nos vemos en un siguiente video. Bye.